parecían más interesados por las actrices que por el cine en sí, y por las actrices y por otros detalles secundarios. Bueno, las actrices no son un detalle secundario, ni mucho menos. La mujer nunca es un detalle secundario. A veces todo lo que proyectaban en las salas le parecía demasiado aburrido y prefería quedarse en casa y hacer la crítica del comisario Colombo. Que por cierto, aquí se doblaba como Colombo, pero bueno, es Columbo. Él, por supuesto, en su crítica escribe Columbo. A lo mejor la veía en inglés. Un buen día fue a ver Trainspotting. Y le gustó. Claro que le gustó. Y le hubiera gustado también a Burke. Por cierto, que no quiero dejar esto abierto, claro. No me parece una deshumanización liviana ni menor la esclavitud. Y por supuesto que no debe ser menor ni de pasada el reproche que tiene que hacérsela a Voltaire y a Hume por haberse lucrado con la trata de negros. Pero bueno, Burke luchó por la abolición de la esclavitud. Trainspotting incluye una profecía. Dentro de 1000 años no habrá tíos ni tías, solo gilipollas. Bueno, pues no hacía falta esperar 1000 años. Esa profecía, dentro de 1000 años no habrá tíos ni tías, solo gilipollas, esa especie de milenarismo gilipollas, ya la había cumplido el maoísmo, que logró que no hubiera hombres ni mujeres, solo comunistas. Hombres nuevos. Es que soy una mujer, calla, eres un hombre nuevo. Burke y los otros filósofos reaccionarios y contrarrevolucionarios no son en realidad los enemigos de Fernández Liria. Ellos también critican la deshumanización, desde luego a la cabeza de todos Burke. Solo que ellos critican la deshumanización del capitalismo y Fernández Liria quiere callar la deshumanización del comunismo. Ellos lo ven todo y critican también nuestro mundo. No solo el mundo revolucionario. Fernández Liria se calla lo que hacen los así llamados revolucionarios. Más enemigos les resultan los de su casa, sin embargo, los que son de su oficio, como la Escuela de Frankfurt, a la que reprocha su condena de la razón y la ilustración, a las que, sin embargo, defiende de manera incorrecta. Claramente, la Revolución Francesa volvió a vaciar el centro de la ciudad. Ese vacío, que era la fuente y razón del poder para los atenienses y del que se reía el gran rey de Persia, es el corazón de todo el libro. Y es una tesis con la que estoy de acuerdo. Ese lugar tiene que estar vacío, y para Sócrates aún estaba demasiado lleno, y es cierto que acabar de vaciarlo puede ser tan peligroso como lo fue para Sócrates. La Asamblea Nacional Francesa hizo ese vacío, y lo hizo gracias a muchos aristócratas y clérigos de ideas ilustradas. Pero los enfermos de un fanatismo, de un fatal fanatismo que según Reinach era a contracorriente cuando lo padecía Voltaire, pero que ahora se había hecho poderoso, lo volvieron a llenar con el culto a la personalidad e incluso con un ser supremo tediosamente decantado por Robespierre, que en la magnífica versión televisiva de Robert Enrico y Richard Heffron nos recuerdan las palabras de esa otra magnífica obra cinematográfica, las palabras de Petronio en el Quo Vadis de Mervyn LeRoy. Nacer en tu reino es un error de cálculo, pero morir en él es una alegría. Puedo perdonarte por matar a tu mujer y a tu madre, por quemar nuestra amada Roma, por infectar nuestro hermoso país con el hedor de tus crímenes. Pero solo una cosa no puedo perdonarte: el aburrimiento de haber escuchado tus versos, tus canciones de segunda mano, tus mediocres actuaciones. Persevera en tus especiales dotes, Nerón: asesinato e incendio, traición y terror. Mutila a tus súbditos si tienes que hacerlo, pero con mi último aliento te pido que no mutiles las artes. Estate bien, pero no compongas más música. Apalea al pueblo, pero no lo aburras. En lugar de desligar el terror del propósito inicial de la Asamblea Nacional y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
del mismo año de 1789, Fernández Liria comete la torpeza de identificarlos. Y este fallo no es desde luego menor que identificar capitalismo y Estado de Derecho. Después de a la filosofía, bueno, caramba, es que está identificando, si se queja de que es malo identificar capitalismo y Estado de Derecho, él está identificando terrorismo y Estado de Derecho. Después de A la filosofía, el libro de Educación para la ciudadanía de Fernández Liria es un canto al derecho, que cree que puede producir principios tan universales como los de las matemáticas, del estilo de Pacta sunt servanda, aunque nunca menciona a Roma y solo habla de Atenas, a pesar de que si hay espacios con columnas en todo el mundo en los que se lee, se filosofa, se delibera y se juzga, es gracias a Roma y no a Atenas. E imagino que la omisión del nombre de Roma se debe al pecado original del derecho romano, que es, al igual que en el caso de la Constitución y la Carta de Derechos de Estados Unidos, la esclavitud, pero que también está en la democracia ateniense, y además porque nombrar a Roma supone constatar que el Estado de Derecho, que glorifica en todo momento este libro, se ha impuesto con las armas, como quería Juan Ginés de Sepúlveda, y no con buenas razones, como tantas veces fingen los comunistas y los capitalistas. En 1927, Ludwig von Mises escribió en Liberalismus, que si el fascismo, y cito a von Mises, quisiera realmente combatir el socialismo, se le opondría con ideas. Porque, según dice un poco antes, en una batalla entre la fuerza y una idea, la idea siempre prevalece. Pero no se puede decir ni que el fascismo no tuviera ideas, tendría ideas pocas y malas, pero tener ideas las tenía. Ni aún menos que se lo venciera a fuerza de ideas, ni que fuera una mala idea acabar con el comunismo por la misma vía como querían Patton y John von Neumann. Pero claro, Fernández Liria solo tiene ojos para Atenas y luego llama racistas a Sabater, Sartori, Rorty, Enzensberger y Habermas por encarnar el Estado de Derecho en París, Bruselas o Washington, cuando para él, Fernández Liria, el Estado de Derecho parece estar guardado en una barra de platino e iridio a 0 grados en el Tribunal de la Haya y en la sede de la ONU en Nueva York. En cuanto a esto de que si los nazis tenían ideas, sí, claro que tenían ideas, y a veces incluso tenían gracia. O sea, no es solo con el terror con lo que se impuso el nazismo. Me acuerdo de un discurso del tío Adolf, un discurso, es que no sé hasta qué punto la censura impuesta por la Unión Europea en cuanto a grupos terroristas, claro, a lo mejor me cierran el canal por hablar del que era canciller y luego se convirtió en algo más, desde 1933. Bueno, pues estaba ahí el hombre dando una charla a unos obreros en una plataforma circular. Me gustaría recuperar ese discurso, ¿no? Yo he visto muchísimos discursos de dictadores. Yo creo que he visto más discursos, he leído y escuchado más discursos de Fidel Castro que ningún comunista al uso, a no ser que haya tenido que tragárselos por estar de viaje en Cuba y antes de darse al vicio y a la depravación tuviera que escuchar a Fidel Castro. Bueno, pues me gustaría recuperar este discurso. Ahora mismo no lo ubico. Está Adolf Hitler en una plataforma circular rodeado de obreros, muy proletarios ellos, y dice: sé que algunos de vosotros no me perdonáis haber prohibido el Partido Comunista. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Sí, no me lo perdonáis. Pero es que he prohibido también todos los demás partidos y hay risas y uno se queda pensando: ¿qué coño es esto? El Club de la Comedia. No hay terror allí, les hace gracia, claro, es como diciendo, te quitan el Estado de Derecho, lo reducen todo a un erial, pues te tienes que reír, no, pero a veces tiene gracia el hombre, es decir, no es solo terror, había un entusiasmo y a veces incluso
Sí, alguien, bueno, se preguntaba el hijo de... Y presenté su libro, el hijo de Werner Herzog. ¿Dónde estaba el humor en el Tercer Reich? Bueno, pues a veces lo ejercían quienes se lo podían permitir. Y esto entronca con esos descubrimientos personales que ha hecho el cómico Ignatius. Tiene como seudónimo el nombre del personaje de la Conjura de los Necios. Algunos lo llaman simplemente Ignatius. Empezó haciendo un humor muy chusco y muy tosco que Ernesto Castro llamaba poshumor, y luego se ha convertido en un humorista de verdad, porque al final tiene sus estudios de humorismo, sus lecturas de humorismo. No quiero decir que haya ido a una universidad o una academia, no, por Dios, para ser humorista, pero que conoce a Lenny Bruce, bueno, a todos los cómicos mal hablados que en último término derivan de Lenny Bruce. Richard Pryor, por ejemplo. Bueno, pues Ignatius se ha dado cuenta de que a veces el humor esclerotiza, justifica y de alguna manera autoriza el totalitarismo, el fascismo, lo intolerable, porque como en este discurso de Adolf Hitler, que seguramente él no tenía en mente, al final pues, te tienes que reír. Sé que no me perdonáis haber prohibido el Partido Comunista, pero he prohibido todos los demás partidos. Ja, ja, ja. Bueno, pues a veces el humor tiene esta función, sí. Me alegro que algún cómico piense y se dé cuenta de estas cosas. Esto, por supuesto, no dice absolutamente nada contra el humor, ni pueden extraerse consecuencias negativas contra ese don divino, esa muestra suprema de la inteligencia que es el humor, pero que a veces, si buscamos el humor en una dictadura, puede ser que lo encontremos en los propios dictadores. Algunas no, algunas son absolutamente serias y no dejan ni el más mínimo resquicio para el humor. Pol Pot no es un humorista, Dios mío, no, ni nada parecido, y desde luego el actual jerarca del Partido Comunista Chino, bueno, ha bloqueado todas las imágenes de Winnie the Pooh porque han hecho un chiste con él, pero Hugo Chávez era un dictador humorista, y de hecho Hugo Chávez tiene un monólogo cómico sobre una inauguración en la que se estaba giñando y al final acabó secuestrando un autobús. Y le dijo: compadre, dé marcha esto o le formo un consejo de guerra o algo parecido, dé marcha esto. Y era un verdadero cómico, un verdadero humorista. A veces hay que tener en cuenta esto, que no lo tiene von Mises. El nazismo no solo llega con terror, llega con cosas que le interesa a una parte de la población. Algunas son pasionales, otras son verdaderamente ideas. Es lo que decía, es esa reseña que hacía Ernesto Sábato de sus lecturas sobre, claro, lecturas de segunda mano, sobre la filosofía del nazismo y los intelectuales del nazismo, que una dictadura no se impone solo con porras y garrotes explosivos, no, se impone con filosofía y también con humor, y con las artes, se impone con todo lo más elevado de la creación humana. Y esto hay que tenerlo en cuenta, y desde luego von Mises se cree que si se opone una idea, y además no la idea del comunismo, la idea del liberalismo, si se opone la idea del liberalismo al nazismo o al fascismo, claro, lo decía en 1927, ni siquiera había nazismo, al fascismo, si se opone el liberalismo al fascismo, pues triunfará, porque las ideas triunfan siempre sobre la fuerza. Claro, pues díselo a MacArthur. Sí, en el Pacífico, como se ganaba aquello era con ideas, con unos japoneses que tenían sus ideas y estaban bastante convencidos de ellas, y desde luego la dialéctica no acababan de aceptarla, no acababan de asumirla. El libro de Fernández de Liria defiende a Sócrates y a Platón de las acusaciones de totalitarismo vertidas por Popa y Sabater. Popa, por Dios, no digan popper, que eso es una droga muy común entre homosexuales, por lo visto, según me han explicado, por lo mismo, por lo que era popular la cantárida o la
La Mosca de España, con la que, si no me equivoco, el conde de Sade, casi, bueno, no, ahora sí era el marqués, sí, entonces sí era el marqués. El conde de Sade, cuando era marqués, casi envenena a no sé cuántas prostitutas con la mosca de España, con la cantárida, que no es una mosca, es un escarabajo verde, un escarabajo verde metalizado, muy bonito, que en realidad, al igual que el popper, pues, pasa por ser afrodisíaco, no es más que un vasodilatador. No es más que un vasodilatador. Es decir, hay un isomorfismo, iba a decir una isología, hay un isomorfismo, como dice Fernández de Liria, entre un vasodilatador, un afrodisíaco y un filósofo liberal. Pero no es tal porque... Popa. Bueno, pues Fernández de Liria defiende a Sócrates y Platón de las acusaciones de totalitarismo vertidas por Popa y Sabater, recordando que Sócrates fue el único juez de la asamblea que se negó a la irregularidad procesal de no juzgar individualmente a quienes comandaron la batalla de las Islas Arginusas, y que Platón, en las cartas séptima y octava, dice que la ley y no los tiranos ni los particulares son quienes deben regir la ciudad. Pero claro, eso es una trampa, lo dice en las cartas. Lo dice en las cartas. Bueno, naturalmente están las leyes, claro, el diálogo de las leyes. Pero claro, los filósofos van cambiando y a veces no cambiando, sino escarmentando. Platón salió escaldado de lo de que los filósofos tienen que ser políticos o los políticos filósofos. Los filósofos tienen que ser reyes o los reyes tienen que ser filósofos. De eso salió escaldado y se dio cuenta de que lo mejor era la isonomía, y de eso se da cuenta en las cartas. Pero claro, esa convicción de que Sócrates y Platón en todo momento defienden el Estado de Derecho, desde luego la democracia no. Y entonces aquí desde luego puede estar esa fricción con Popa y con Sabater, porque claro, ellos sí defienden la democracia hasta cierto punto, y por supuesto que Platón y Sócrates lo que defienden es siempre, siempre no, en sus últimos momentos defienden el Estado de Derecho, pero como ya he dicho, eso no tiene por qué incluir en el mismo no tiene por qué incluir en el mismo paquete la democracia. Y de hecho, esa oposición a una irregularidad, a una injusticia, la hace Sócrates oponiéndose a la mayoría. Que no necesariamente la mayoría es democracia, la mayoría puede ser oclocracia, que no democracia. Oclocracia, que sería una forma de populismo, y otra forma de llamarlo sería demagogia. Y desde luego las dos existen, y no entiendo por qué Rejón dice que populismo es un concepto nuevo. Populismo es demagogia desde el lado de quien comanda, o oclocracia desde el lado de las masas. ¿Cómo que no existe el populismo? ¿Qué tontería es esa? ¿Es que no saben griego? Bueno, puede ser, porque Rejón no cita la palabra Aristóteles en toda su tesis, y es una tesis de filosofía política. Así que es muy probable que, a pesar de hablar tanto de Platón y de Aristóteles, y para luego al final hablar de ciudadanía y no de política, lo más probable es que no lean griego, no sepan griego, o no lo sé, tengan una fijación fetichista con Grecia, pero detesten el griego. No acabo de entenderlo. En todo caso, como digo, esta defensa de Platón y Sócrates, que recuerdan a estas defensas de Sócrates libertario, Sócrates defensor del Estado de Derecho, es como el Sócrates Sanctus Pederasta, era así el título, ya que he hablado antes de la cantárida y del popper, ese Sócrates santo y homosexual, pero claro, pederasta era un sinónimo, se usaba como sinónimo de homosexual, y esto me recuerda, claro, sí, a propósito de Pasolini. En italiano a veces se usa pederasta, y también en francés, desde luego de una manera injusta y ofensiva, como sinónimo de homosexual. Y hablando de Pasolini, y de que era pederasta, porque bueno, el hombre iba con menores de edad, eso, era un poco pederasta, el malogrado Pasolini, como decía el maestro Giorgio Renato Franchi. Bueno, pues yo, en fin,
hice notar esto, que Pasolini, pues aun siendo pederasta, y me objetaron, pederasta y torturador, porque si es pederasta, bueno, es un problema suyo, allá él, es un pecado es un delito contra uno mismo, como dirían los utilitaristas, y yo me quedé pensando, vaya, qué liberales son en Italia, que consideran que ser pederasta es un problema menor o es una cosa suya. Luego, claro, vi que por pederasta entendían homosexual. Bueno, pues esto de Sócrates actus pederasta, o Sócrates libertario, o Sócrates, en realidad depende del momento, claro, depende del momento, y son enfoques parciales. En el caso de Sócrates son enfoques parciales, y habrá desde luego perspectivas desde las que Sócrates pueda ser, como dicen Popper y Sabater, precursores de algún tipo de totalitarismo. Bueno, ellos creen en una verdad que es total. Eso de alguna manera tiene que derivar en un totalitarismo, en un grado del conocimiento, en un grado del ser, en un grado de... si creen en una verdad, si creen en la verdad, en algo tienen que ser totalitaristas, aunque sean tolerantes y no vayan atravesando con una lanza a todos quienes no reconozcan esa verdad. Aunque Sócrates, precisamente, a pesar de suponer que esa verdad existía, confesaba no conocerla y simplemente estar buscándola. Aunque muchas veces Sócrates preguntaba sabiendo por dónde podían ir las respuestas. Pero bueno, dejemos a un lado Sócrates, que además el pobre señor lo único que escribió fueron unas versificaciones de las fábulas de Esopo, y vayamos a Platón. Y desde luego en Platón es muy difícil ver en la República, en esas distintas castas que se mantienen en el engaño, es muy difícil ver ahí la separación de poderes de Locke, que es prácticamente lo que les falta por ver a los autores de este libro. Que por cierto, Locke es otro autor que no se nombra nunca, al igual que no se nombra Roma al hablar del derecho, pero que está presente en todo momento. El imperativo categórico de Kant, que se usa también en todo momento, más que citarse, se le hace una variación, como una variación musical, que suena pero no está. Pero no se habla de Locke, y Locke está presente en todo momento. Ese imperio de la ley, esa libertad gracias a las leyes, es lo que es este libro, y no se habla nunca de John Locke, curiosamente. Y desde luego hay que ser muy imaginativo para ver a Locke o a Montesquieu en las castas de los ciudadanos de la República, de la política ideal de Platón, cuando en realidad ahí más bien a lo que se orientan esas tres castas es, aparte de al engaño, que no puede haber algo más totalitario y menos conforme con el Estado de Derecho, aparte de a la mentira, se orientan a que los sabios o que los filósofos tengan la obligación de gobernar, la penosa obligación de gobernar. Aunque bueno, claro, naturalmente se da la razón más práctica, que es como el argumento de Pascal para la existencia de Dios, de que si no gobiernan los filósofos, los van a gobernar a ellos quienes no lo son. Pero bueno, eso valdría no para los filósofos, sino para cualquier otro. Incluso sería un argumento anarquista. Si no quieres gobernar tú, te van a gobernar. Y eso siempre es peor. En La novia vestía de negro de Truffaut, de François Truffaut, se dice esa frase que era tan común en aquella época y que imagino que no está en la novela policíaca original: ocúpate de la política o la política se ocupará de ti. Bueno, aparte de esta defensa del Estado de Derecho a través de Platón y de Sócrates, Fernández Liria llega a decir que un referéndum no basta para legitimar una acción anticonstitucional, sino que es preciso seguir todo el proceso de la ley a la ley, pasando por la ley. Él propone, como ejemplo, aplicar la pena de muerte a los miembros de ETA responsables de la matanza, de la masacre de Hipercor, pero sería también aplicable al referéndum que declaró la última y brevísima República Catalana, por cierto, con apoyo
de quienes apoyan a los responsables de la matanza de Hipercor. Con lo que nuevamente la defensa del Estado de Derecho lo coloca en lo que hoy se percibe como extrema derecha, porque está diciendo que esa voluntad del Popla no basta, que hace falta una reforma constitucional, que ese Volksgeist, ese Geist romántico que se sacaron de la manga no es suficiente y no equivale a una ley. Claro, naturalmente aquí entra en conflicto con lo que ha sido el derecho y con lo que es el derecho romano. Quizá por eso lo omite, porque no es una creación filosófica pura de Kant o de Spinoza. No, el derecho romano no es una creación filosófica pura, sino que una de las fuentes del derecho es la costumbre. Y de hecho, el plebiscito, y en esto insistía José Guillermo García Valdecasas, el plebiscito no es preguntar a la plebe lo que quiere, sino lo que sabe. Lo que sabe la plebe, el plebiscito. Perdón, cito. Lo que sabe la plebe. Y lo que sabe la plebe es la costumbre. La autoridad, los patricios, los gobernantes le preguntan a la plebe: no sabemos cómo se hace esto. ¿Cómo sabéis? No cómo queréis. ¿Cómo sabéis que tiene que hacerse? Porque el pueblo tiene más conocimiento de la tradición. ¿Cómo sabéis que tiene que hacerse? La costumbre es algo a lo que se opone la concepción del derecho de Fernández de Liria, y muy bien, porque es un derecho racional, pero la costumbre en el derecho real, en el derecho positivo, es una fuente del derecho. Es una fuente del derecho. Fernández de Liria asume los muy rigoristas principios kantianos, aunque haciendo algo de trampa. Bueno, decía José Guillermo García Valdecasas que, claro, Kant radiografiaba la realidad hasta que le sacaba humo, pensaba y pensaba, pero pensaba de un modo completamente particular, porque para Kant el derecho privado es lo que en las facultades de derecho es el derecho público, y el derecho público es lo que en las facultades de derecho es el derecho privado. El derecho de Kant es algo personalísimo y particular de un señor que recrea el mundo y lo piensa en su habitación, pero que no necesariamente tendría que tener un disclaimer, una etiqueta. No necesariamente esto tiene que ver con el mundo exterior. Esto funciona en la habitación de Kant y en el cerebro de Kant, que es poderosísimo. Pero hay que tener en cuenta que es un señor que está repensando y por lo tanto recreando el mundo realmente existente en su habitación y en su cabeza. Aunque, claro, Fernández de Liria tiene que hacer algo de trampa para seguir los principios kantianos, porque cuando aplica el principio, cuando aplica el ejemplo del casi apólogo, ¿verdad? Casi, del príncipe que nos tortura para que profiramos una calumnia. Cuando aplica este ejemplo gráfico, esta mini narración, este microrrelato de Kant, a las víctimas de interrogatorios de dictaduras como la de la Junta Militar Argentina, que describe con mucha plasticidad, como luego también describe el capítulo del Manifiesto Comunista sobre del Capital. ¿Qué diablos? El capítulo del Capital dedicado al retrato del obrero, a la descripción del obrero, y lo que hace es una paráfrasis, actualizándolo, diciendo que eso que pasaba en el siglo XIX sigue pasando. Bueno, evidentemente cuando llega al trabajo infantil, obvia decir que su protegido, defendido y admirado Evo Morales ha legalizado el trabajo infantil en la República Plurinacional de Bolivia. Eso se lo calla. Bueno, en su paráfrasis de Marx. Igualmente que describe con todo lujo de detalles y muy coloristas, muy plásticos y muy necesarios, el pueblo y los eruditos y los profesores tienen que tener presente cómo es la vida de los proletarios, cómo es la vida de los niños trabajadores de Bolivia. Tiene que tener presente la realidad, aunque claro, hay maneras y maneras de hacer esto.
Podemos hacerlo al estilo de Dickens y todo el mundo llora con Oliver Twist, pero nadie hace nada por cambiar la realidad. Bueno, alguna gente sensata sí. Podemos hacerlo como esta película horrible, El último tren a Auschwitz, que parece que lo que nos está retratando es el padecer de otros seres humanos para una especie de placer sádico.